todos los niños, vivan donde vivan, tienen derecho a una asistencia y protección del Estado. Eso lo dice la Convención en el artículo 20. Esto es algo indelegable. Entonces me parece importante también trabajar sobre esto. Las leyes de protección, pero las acciones también de contención y de protección. Tenemos no aceptación de límites, nivel intelectual bajo, rasgos de rebeldía. ¿Y qué hacemos? ¿O qué podemos hacer puntualmente para que estas situaciones no se produzcan? Y bueno, promocionar y respetar los derechos. Esto es lo que dice tanto la Convención como la Ley 26/61 y también la Ley de Catamarca. ¿Sí? Habla puntualmente de todos los derechos y hace una descripción bastante pormenorizada de cada uno. Por eso les decía que el primer derecho es crecer en el seno de una familia, ¿sí? En un hogar. Yo les he traído algunas estadísticas, ¿sí?, que hablan puntualmente de lo que está pasando en Argentina. Tenemos la ley que ustedes han sancionado, ¿no es cierto?, que dicen todos los niños tienen derecho, ¿no es cierto?, a la dignidad, también a un trato que no sea discriminatorio, que no sea violento. Tenemos todo detallado, a la integridad física. Tenemos que los organismos del Estado tienen que garantizar, dice el artículo 19 de la ley catamarqueña, ¿no es cierto?, el acceso a servicios de salud en la mayor medida posible, respetando las pautas familiares y culturales reconocidas por la familia y la comunidad. Programas de atención, orientación y asistencia dirigidos a la familia. Creo que esto es fundamental que lo puedan lograr en Catamarca. Campañas permanentes de difusión y promoción de derechos, pero fundamentalmente dar las herramientas para que estos derechos se puedan hacer realidad. Porque podemos tener una ley perfecta, pero si no damos las herramientas y los programas, es letra muerta y los chicos están en peores condiciones a lo largo del tiempo. Eso lo digo por una experiencia personal de lo que pasó en Mendoza. También, bueno, he mencionado las medidas de protección. Y todos los niños y adolescentes tienen derecho a ser criados y educados en su grupo familiar. Y esto lo traigo porque es una de las críticas que también, bueno, hago por lo que pasa en la nación, por lo que pasa en toda la República Argentina y puntualmente en Mendoza. Porque con este artículo, todos los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a ser criados y educados por su grupo familiar, asegurándoles la convivencia dentro de sus vínculos afectivos y comunitarios. Es una realidad importante. Tenemos que tratar de que esto suceda, ¿sí? Pero si todos conocemos, estamos acá porque nos interesa el tema, sabemos de chicos que son maltratados, violados, violentados, los llevan a traficar, son realmente los que ejecutan conductas que no son las mejores para sí ni para nadie, pero mandados por su propia familia. Entonces, ¿qué pasa con estas situaciones? Y bueno, tenemos obligación de denunciar, dice la ley catamarqueña. Y los organismos del Estado deben garantizar estos programas de asistencia. Porque si no, al chico lo condenamos a estar siempre, o sea, por esta normativa, con la familia, y si la familia no es contenida, no es educada o no es tampoco, digamos, orientada para poder llevar a cabo esta patria potestad, que recién pasa una placa que es el verdadero, ¿no es cierto?, lugar donde esto se debe encontrar, donde debe que tener una protección y formación integral, para ayudarlos a desenvolverse, ¿no es cierto?, y autodeterminarse en libertad, como dicen algunos autores. Y bueno, este lugar donde tiene que encontrar todo ese amor, protección, solidaridad, tiene que estar en condiciones de brindar. Y muchas veces sabemos que no es así. ¿Y qué pasa cuando no es así? Y cuando el niño no puede tener un efectivo goce de sus derechos porque no hay políticas, porque realmente no hay una verdadera toma de conciencia de la responsabilidad. Aquí traigo algunos plazos que trae la ley catamarqueña. Y bueno, pasa que los chicos son privados de su medio familiar. Nosotros en Mendoza, ¿sí?, tenemos, igual que ustedes, desde ver las estadísticas, un órgano administrativo local. Ustedes están tratando de, o lo crea la ley, ¿sí? ¿Qué dice la ley de Catamarca? Que los responsables, ¿no es cierto?, de estas políticas y de estas acciones y de estos programas va a ser el gobierno, el Estado, ¿sí?, el poder ejecutivo de cada provincia. Y ese poder ejecutivo, como vi recién, tiene que crear programas adecuados para cuando el chico esté violentado, porque es víctima de delito, porque es víctima de maltrato, de violencia, de abuso, o no, o están sus derechos vulnerados. Que también puede ser niño que está abandonado a lo mejor en algún lugar, en algún hospital, la mamá lo dejó con una persona que no conoce, pero como no se puede hacer cargo, lo entrega, lo vende. Son situaciones que se dan en nuestro país. Y el Estado es el encargado, ¿no es cierto?, a través de ese órgano administrativo, de promocionar y de proteger. ¿Cómo promociona? ¿Cómo protege? Y a través de programas
crearán seguramente dentro de la provincia, ¿no es cierto?, órganos, como decía Mendoza, órganos de promoción de derechos. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó en Mendoza? Y bueno, se crearon estos órganos, pero no funcionan totalmente, no han funcionado bien, han cambiado muchas veces la dirección. Una de ellas, de las directoras, incluso había sido discípula del doctor García Méndez, la licenciada Muñoz, que ha dado muchísimas charlas y siempre luchó por los derechos, pero estuvo y realmente no se pudieron concretar esta defensa, ¿sí?, de los derechos de los niños. ¿Por qué? Porque no había programas adecuados, porque fue demasiado el cúmulo de situaciones que tuvieron que atender, porque precisamente la ley 26061 en Mendoza, ¿qué hizo? Sacó la competencia de la justicia de familia y también de la justicia penal juvenil, no como dijo el doctor García Méndez, que los menores de 16 están internados, no, en Mendoza y en aquellas provincias que, bueno, se han adecuado a esta legislación nacional, los chicos de 0 a 16 años, como todos los chicos con derechos vulnerados, ya no interviene la justicia, no se cumple, como dije recién, con la regla de Brasilia, que es la que dice que todos los niños y todas las personas en situación vulnerable tienen que tener acceso a la justicia. Con esta legislación en Catamarca, con un protocolo que se sancionó en Mendoza, porque no se cambió la ley, sino que se hizo un protocolo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para sacarle la competencia al Poder Judicial y dárselo al Poder Ejecutivo. Y bueno, crearon estos órganos y realmente estas reglas que fueron sancionadas en el año 2008, que han sido ratificadas incluso también por el Supremo Tribunal de Catamarca, por la Suprema Corte de Mendoza, la Corte Nacional, también la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dice que todas aquellas personas en situación vulnerable tienen que tener efectivo acceso a la intervención judicial. ¿Cuál es la obligación de la justicia? Dar a cada uno lo suyo, garantizar los derechos que se cumplan, ¿sí? Pero con la legislación nacional, en Mendoza, precisamente, todos los niños en situación más vulnerable quedaron a disposición de un órgano administrativo local. La justicia ya no interviene, incluso en Mendoza van más allá los jueces. Los jueces digo porque se hizo la Suprema Corte de Justicia con el Poder Ejecutivo un convenio. Todo lo que es violencia familiar no entiende el Poder Judicial. Solamente la violencia de género. O sea que algunos abogados me dicen, mire doctora, nosotros denunciamos que le pega a la madre, en realidad le pega a los chicos, pero para que intervenga la justicia. ¿Por qué? Porque hay muchos casos en que el órgano administrativo, lamentablemente, o sea, desde lo ideológico está perfecto, pero no tiene las herramientas, porque no tiene, o sea, es muy nuevo, se creó en el año 2008, estamos en el 2013, tiene 5 años de vida, pero no tiene los recursos económicos, los recursos humanos, y entonces los chicos víctimas de maltrato son desvinculados, como ya les voy a mostrar en la filmina, de su familia, incluso internados, por medidas que toma un órgano administrativo y a veces ni siquiera un profesional. ¿Sí? Son operadores que, como sabemos que es otra de las propuestas que yo traigo a Catamarca, creo que este órgano debe tener sus digamos, profesionales y todos los que trabajan en estos órganos tienen que rendir concursos. Tienen que ser gente preparada y con vocación de servicio. Porque si no, son pagos políticos. En Mendoza pasó esto, o sea, no hay un concurso para personas que estén con los chicos de los centros de internación, ni tampoco en los programas. Entonces, como son deudas políticas, el que viene quizás no es el mejor preparado, puede tener muchas ganas, me gusta. ¿A quién no le gusta trabajar con los niños? Díganme. Todo el mundo dice, a mí me encanta trabajar con los niños, pero hay que estar con los niños. Nosotros tenemos muchísimos problemas en los lugares de internación de jóvenes, que no son tantos, en realidad hay 80, en toda la provincia son 2 millones de habitantes, y tienen programas, ¿no es cierto?, adecuados. Hay que mejorar muchas cosas, pero por lo menos tienen programas educativos, de capacitación, etc. Y bueno, en realidad las personas que los cuidan, hace 2 meses tuvimos un motín, tuvo que ir la penitenciaría a hacerse cargo porque los querían matar. O sea, la gente que los tiene que cuidar no estaba preparada. Después de eso se han hecho concursos, pero en realidad lamentablemente también lo tengo que decir, porque acá estamos para hablar las cosas reales, porque me dio una mirada a la realidad, me dijo acá el colega Moravito. Bueno, realmente se han tomado personas, pero no hubo un concurso público. Entonces ahora volvemos a tener problemas con los chicos y los operadores porque no tienen conciencia de cuál es su real vocación. Son chicos infractores que no han tenido la posibilidad de una educación como todos nosotros. Entonces es lógico que le insulten a la madre, al operador, que quizá lo escupan, que quizá tengan una... Bueno, pero ¿para qué estamos? Para educarlos. Entonces, más allá de lo que digan, en realidad es un centro socioeducativo y como bien decía el doctor,
En Mendoza, por lo menos en mi tribunal, yo tengo una competencia. En Mendoza tenemos una ley desde el año 95, yo soy juez penal juvenil. Desde el año 2000 se pusieron en funcionamiento los tribunales en junio del 2000 y no tengo ninguna sentencia condenatoria, porque realmente tratamos de trabajar con los chicos y ahora les voy a traer también para que ustedes puedan ver en Catamarca los programas que aplicamos. Programas que a veces no nos da el Poder Ejecutivo. Es el Poder Judicial, con vocación de servicio, con gente que trabaja fuera de horario para poder trabajar con los chicos y con sus padres, porque creo que es fundamental el trabajo con los padres, para poder sacar adelante toda esta problemática. Siguiendo con el tema, creo que es importante también reflexionar sobre esto, o sea, que en la legislación, cuando se aplique en Catamarca, como en Mendoza, se tenga en cuenta esto de tratar de que tengan los programas adecuados, los recursos humanos y económicos. Si no, lo que tiene que ser promoción y restitución de derechos, en realidad se convierte en algo que no existe. Y muchos chicos han sido, como les digo, privados de su libertad sin intervención judicial. Yo decía cuando apareció esto, digo, bueno, pero si para un adulto, para mandarlo a la penitenciaría, tenemos que tener un juez o no. Y entonces, ¿por qué un niño no tiene ese derecho cuando se lo va a privar de su medio familiar? Y no tiene derecho, como yo les he dicho en Mendoza, a un defensor. Ustedes lo han creado el defensor, como vi recién acá en la filmina anterior. Ustedes en el artículo 34 de Catamarca crean el defensor. Y es muy importante que este defensor sea un defensor eficaz, ¿sí? Y que realmente tenga una preparación adecuada en esto. Porque se va a tener que mover. Porque va a tener que trabajar con todos los órganos de protección y va a tener que trabajar también con si hay lugares, ¿no es cierto?, o programas. Porque precisamente va a ser el que va a tener que defender los derechos de todos los niños en situación vulnerable. Entonces me parece muy importante también esta capacitación y especialización. Bueno, acá tenemos estas estadísticas, las que le prometí desde que empezamos. La CENAF, ¿sí?, es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de la República Argentina, que nació con la ley 26061, ¿sí?, esta ley nacional de la que tanto estamos hablando. Esta secretaría es la que tiene los recursos económicos. Entonces, si las provincias crean programas, por eso yo tanto insisto en esto, la CENAF da la posibilidad de llevarlo a cabo porque les da el dinero, ¿sí? O sea que si ustedes presentan como Catamarca, vengo a cosas prácticas, proyectos de programas que pueden ustedes consultar, incluso en la página de la asociación tenemos una ventana que dice programas. Entonces ustedes pueden, incluso yo me ofrezco para el que quiera, bueno, para hacer una capacitación en ese sentido, porque lo importante es tratar de cambiar situaciones concretas con la menor cantidad de recursos, porque sabemos que muchos no tenemos, y con la mayor cantidad de experticia, vocación y especialidad. La CENAF nos ha dado unas estadísticas, ¿sí?, en el año 2012, que fueron publicadas y están en internet. Ahí sale la situación argentina en general. Salud, educación. Y entre estas cuestiones que informa, menciona los chicos que están privados de su medio familiar, o sea, los chicos que no tienen familia, ¿sí? Esto realmente es algo que tenemos que remediar, por lo menos en las provincias. Estas estadísticas son nacionales. Tenemos un 49% de mujeres y un 51% de varones en los que están privados de familia. Según la edad, ustedes ven ahí, de 0 a 5 años, yo tengo un porcentaje, ¿sí?, que es un 25%, después de 6 a 12 años tenemos un 29%, y de 13 a 16 un 44%. No estoy hablando de chicos infractores, estoy hablando de chicos sin familia. Sin familia, ¿por qué? Ahí tenemos el porqué. Tenemos 14.417 niños internados privados de su familia en la República Argentina en el año 2012, un 44% por violencia familiar o maltrato, un 31% por abandono. Lo dejamos, nos olvidamos. Un 13% por abuso sexual y un 11% porque los padres están privados de libertad o están privados de salud mental o han fallecido, ¿sí? O sea, esto es nuestra realidad argentina. Tenemos causas de egreso, y es lo que yo quiero que reflexionemos. ¿Por qué salen los niños de los centros de internación? Fíjense. Tenemos revinculación familiar 54%, ¿sí? ¿Y nosotros qué teníamos recién? Violencia familiar 44% y abandono 31%. A mí me llama mucho la atención y esto quiero reflexionarlo, porque sé lo que pasa en mi provincia y sé lo que pasa en muchas partes de nuestro país. ¿Dónde hay tantos programas como para revincular 54% de los niños? Tenemos una ley, la 26061, que dice que tenemos que privarlo, lo podemos separar de su centro de vida 90 días.
¿Qué pasa en Mendoza? Pasa los 90 días, vuelve a su casa. Y no vemos qué pasa ahí. El chico no habla. Nosotros tenemos que hablar por ellos y ver qué estamos haciendo. Porque realmente eso es vulneración sistemática de sus derechos. Más allá de toda la legislación, que es fantástica, que la vimos recién y que después la pueden ustedes consultar acá en el centro, les dejo una copia. Acá el tema es, está fantástico revincular con la familia, es lo mejor que le puede pasar. Pero ¿qué familia, por favor? Eso es lo que yo creo que hay que reflexionar. Fíjense después, abandonan el centro, y no sabemos dónde van, el 7%. Mayoría de edad, un 8%. O sea, llegan a los 18 o en Mendoza algunas veces, como ustedes saben que el Código Civil dice que hasta los 21 los padres le tienen que pasar alimentos y les advierto que la reforma prevé hasta los 25, ¿sí? Cosa que también es para reflexionar, porque a los 18 el chico se va en Mendoza por lo menos a Chile con su novio y hay que ir La Plata. No, ya soy mayor de edad, mamá, pero vos me tenés que mantener hasta los 21 y con el nuevo código hasta los 25. O sea, algo que también es importante ver, ¿no? Es como una acotación al margen. Pero bueno, ¿qué tenemos? Mayoría de edad se van. Mayoría de edad con un proyecto, solo un 8% de chicos se van con una capacitación adecuada para poder trabajar. Y mayoría de edad sin proyecto, un 20%. O sea que los chicos estuvieron, como dijo el doctor, depositados. Llega una edad, bueno, te vas. Como dijo bien el doctor también, ¿qué hago ahora si me voy? ¿Dónde como? O sea, que esta obligación de la claridad reciente, de la patria potestad, protección y formación integral para lograr que el niño pueda autodeterminarse en libertad, quiere decir madurar, no solamente obligación de los padres, sino que también es obligación de los órganos del Estado que tienen el compromiso de proteger o de cuidar a estos niños que no tienen familia. Fíjense, en Mendoza, con esta ley que no se ha reformado, pero sí hay un protocolo que es la aplicación directa de la 26061, en el año 2010 tenemos 311 ingresos, judicializados 144, no judicializados, quiere decir que lo ordenó, 167. En el 2011, 274 ingresos, 69 judicializados, fíjense cómo subió el no judicializado. Hay 200 chicos privados y medio familiar, donde la decisión no la tomó, por lo menos, ¿no es cierto?, revisar, porque ustedes se fijaron en Catamarca, por ejemplo, el órgano administrativo es el que va a tomar la medida, ¿sí? Y tiene cuántos plazos, que yo traje acá recién, pero bueno, por ahora no lo expliqué. Tiene como 30 días hábiles para revisar la medida. Y ¿saben cómo son los días hábiles ustedes? De los organismos administrativos. Son 30 hábiles. Bien, o sea que eso, le digo, en realidad no es una crítica, es una realidad. Después, ¿qué tenemos? En el 2012, 26 judicializados, fíjense cómo va disminuyendo la intervención judicial, y 269 que lo ordenó el órgano administrativo local. O sea que acá, muchas veces se criticó a los jueces, son internadores, son de lo peor, pero acá no tenemos jueces que internan. Y bien lo dijo ayer el doctor Alzac, que se llama en Buenos Aires. A partir de que cambiaron la ley, pusieron un régimen penal juvenil para que se respeten las garantías, tenemos 3 veces más internados. O sea, eso es lo que nosotros como asociación, y yo particularmente, es lo que estoy luchando hace años. Sancionemos leyes que sean eficaces y que sean lo mejor para los chicos, ¿sí? Porque a veces es perfecto de lo ideológico, pero en nuestra realidad argentina o provincial, a veces es algo que no se puede llevar a cabo. Y entonces pasa esto, 269, fíjense, internados, sin una garantía, sin un defensor, sin un padre que lo venga a reclamar, porque me lo sacaron de encima, ¿qué más quiero? Yo renuncio a la patria potestad, además ni lo visitan. Y fíjense ustedes también la causa de egreso. Reintegro familiar, fíjense la cantidad, mayoría de edad, guarda, adopciones 4. A este punto voy. En la Ley Nacional 26061, esto lo dijimos, realmente vea la adopción como el último recurso. O sea que si no tengo una familia, es el último recurso. Yo creo que en eso estamos equivocados. Aparte de un plazo, lo tengo por acá, de 180 días, ¿sí? Para, acá está, ¿ves? Imposible, dice, solo en caso de que ello sea imposible y en forma excepcional tendrán derecho a vivir y ser criados y desarrollarse en un grupo familiar alternativo. Todos los que estamos acá sabemos lo que pasa con muchos chicos, ¿sí? Incluso con los chicos a veces cercanos, que son maltratados, que no son queridos, que son echados, que no son contenidos, que están realmente protegidos por una computadora y no por los padres.
¿no? No todo el papá biológico tiene a veces las ganas de tener un hijo. Y también sabemos muchas veces que son producto de situaciones de violencia de género, de abuso. Entonces, el chico paga el error de los adultos. Muchas veces lo paga. ¿Y cómo lo paga? Internado. Y sale cuando es mayor de edad. Fíjense, en Mendoza un 4% solamente salió para tener una familia alternativa. Y en Nación, en todo el país, el 7%. Entonces, con esta ideología de último recurso, familia alternativa, ¿a qué estamos condenando a los chicos argentinos? A que se los trafiquen. ¿Sí? Porque si no tenemos un sistema, ¿no es cierto?, de inclusión familiar verdadero, la gente lo compra. Te lo regalo, te lo dejo. Y entonces los matrimonios que realmente quieren ir por la parte legal esperan 10 años. Porque no hay un sistema adecuado. Y tampoco hay una conciencia de que el chico merece una familia. Lo dice la Convención. El chico, en el artículo 20, que no puede crecer con su familia biológica, merece una familia alternativa. Y habla de la cáfala, del derecho, digamos, en los países, ¿no es cierto?, de Oriente, y habla de la adopción. Entonces es algo que también traía, a pesar de que estamos hablando de un régimen penal juvenil, porque muchos de los chicos que llegan al régimen penal juvenil tienen problemas de familia no continente, ¿sí? Y muchos no los quieren directamente. De chiquititos están pidiendo limosna en la calle. Y lo que quieren es que traiga algo para comer o para ayudar a sus hermanos. Pero el chico se siente, como vimos recién, no querido. Y por eso es tan importante para mí seguir peleando por este derecho a la familia que todos tenemos, y fundamentalmente aquellos que tienen problemas de violencia o de abuso. Como les decía recién, el sistema prevé un plazo de 90 días, prorrogable por 90 días más. O sea, 180 días para lograr que un chico... Y 180 dice la ley, pero con estos plazos, imagínense, para que hagamos las evaluaciones. El chico crece en el lugar de internación, sin familia y violentado, porque todos conocemos cómo son estos lugares, ¿sí? Entonces, tenemos que pelear para que los chicos tengan una oportunidad. El nuevo Código Civil tiene el mismo problema y peor, ¿sí? El proyecto de reforma, que lo supe estudiado también en ese sentido para ver qué trae. Y nos trae 180 días. ¿Y qué nos trae también, no es cierto? ¿Vieron que ahora hay un juicio de guarda y uno de adopción, aquellos que están en el tema civil? Bueno, va a haber un juicio de adoptabilidad en el órgano administrativo, con plazos, y otro juicio en el Poder Judicial. Y la guarda y último recurso también dice la ley. O sea que, no sé si estamos muy bien los argentinos con esta reforma, porque tenemos que, yo creo, luchar para el bienestar de todos los chicos. Entonces los chicos no pueden estar privados de un medio familiar. Trabajar y tener todos los programas y poner recursos en programas para que los padres no les peguen, no los maltraten, no los abusen. Pero en caso de que esto no pueda ser revertido, no podemos condenar al chico, como digo yo, a 4.320 horas, ¿sí?, de privación de familia. ¿Cuántos chicos están a veces en casa cuna o familias alternativas? Pero como no es su familia biológica, la familia no se involucra sentimentalmente porque después va a sufrir. Y el chico también siente esto. ¿Qué consecuencias graves? Yo trabajo mucho tiempo en el tema incluso en Mendoza se creó el equipo interdisciplinario de adopción, un programa que hicimos, y trabajamos con la comunidad. Trabajamos con la comunidad, trabajamos con los hospitales y se logró frenar el tráfico. Es un boicot. Bueno, entonces, ¿qué es lo que para mí es importante? Tratar de concientizar a cada uno de nosotros que nos interesa el tema de infancia, de que tenemos que reflexionar. Somos todos capaces y podemos pensar que es lo mejor. No nos dejemos llevar como arreados por algo que realmente vemos que no es quizá lo más adecuado para esta situación puntual que estamos viviendo. Entonces les traigo el ejemplo de Mendoza porque nosotros ya hemos pasado, para que ustedes puedan realmente reflexionar sobre estos temas y no cometer quizá las mismas, errores, y tratar, ¿no es cierto?, de poner el acento en todo eso que son los programas, ¿sí? Por eso les traigo la realidad de los infractores. Nosotros tenemos un límite, no como decía el doctor García Méndez, que los internaban por tiempo o por cualquier cosa. En Mendoza, y creo que hay muchas leyes provinciales que también lo pueden prever, leyes procedimentales, no puede haber internación si no es, fíjense, acto infractor cometido mediante grave amenaza a la integridad física o violencia en las personas. O sea que tiene que ser algo que realmente haya lesionado la tentativa de homicidio, es un hecho muy grave. O bien por reiterados, el chico que roba mañana, roba pasado, la familia no lo contiene, y bueno, a veces necesita un límite, ¿sí? Como vamos a ver ahora cómo es el perfil de las familias. En ningún caso la medida puede pasar del año. O sea, eso también
es importante que una ley de procedimiento que ustedes van a tener acá en la provincia tenga esta norma. Que si bien la tendría que tener una norma de fondo, como no la tenemos, la provincia ha hecho esto, ¿sí? Otro de los temas importantes es que Mendoza tiene la mediación, tiene el principio de oportunidad, como bien dijo el doctor, para una ley penal juvenil es muy importante esto, porque le permite al juez cerrar la causa si es un delito menor, si es un delito, digamos, de muy poca monta, o es una cosa que realmente el chico hizo, pero no es su conducta normal. Entonces son temas importantes que creo que tienen que evaluar. Estos son los chicos que en Mendoza, por ejemplo, ingresaron a mi tribunal, donde tenemos base de datos y como bien decía el doctor, que es importante tener la realidad. Nosotros en Mendoza, por lo menos en mi tribunal, y trabajamos, ¿no es cierto?, mucho con gente que va a honores, hacemos nuestra estadística, porque es lo que nos va a dar base a los programas que tenemos que aplicar. Como siempre, los varones son los que peor se portan, ¿sí? Bueno, ha crecido un poco el tema de las mujeres. Fíjese, no viven con sus padres, ¿cuántos viven con sus padres? O sea que no son los chicos de la calle muchos, son chicos que tienen su familia, que los padres a veces trabajan, pero ellos lo hacen como una cuestión de diversión o porque se juntaron con un chico que los invitó. Hay casos que no son de delitos, digamos, todos los días, sino que son situaciones quizás accidentales o de un momento. Fíjense, esto es lo que más creo yo que quería transmitirles. La respuesta ante el cumplimiento de normas, ¿sí? Los padres le preguntamos, ¿te reprende cuando no le haces caso? Fíjense el porcentaje que no le dicen nada, el verde. El azul es a veces. Y fíjense el porcentaje pequeño que tenemos de padres que ponen límite y que, no digo un castigo físico absolutamente, sino un no salir esta noche o no vas a tener determinada o no vas a jugar con el videojuego, lo que sea. O sea, el límite. Los chicos que llegan al tribunal con situaciones de delito, fíjese, la gran cantidad de ellos no tienen límites. La gran mayoría, los padres, incluso nosotros tenemos, la inmediación es algo que realmente practicamos, decimos, ¿por qué no va a la escuela? ¿Y por qué no quiere? Digo, señora, yo tampoco tengo la escuela para las chicas, pero si yo no iba, me va a decir, tenés que ir a la escuela. Y no es que me maltrate, sino me miraba y ya uno sabía que tenía que hacer lo que tenía que hacer. O sea, por eso creo tan importante el programa para padres. Nosotros tenemos un programa que se hace dentro de Perjudicial que habla sobre recuperar espacios perdidos, hablando de sexualidad, cómo tiene, porque qué suerte, mi hijo se quedó embarazada y ahora va a pensar mejor. Muchos de ellos no vienen con este tema, o sea, va a tener un hijo, señora, si no se podía él mantener, tenía esta problemática, ¿cómo le parece que va a tener un hijo? Va a tener más problemas, 17, 16 años y ya con familia. O sea que, bueno, el tema de la droga también es un gran problema. En Mendoza, bueno, la mayoría de los chicos tienen un consumo, algunos son adictos, pero la mayoría son consumidores, pero no llegan a la adicción. Pero es muy importante tener programas para esto, porque muchos dicen drogo para esto, para tener. Más del 70% consumen o han consumido alcohol, solo el 13% consideran que es un problema el alcohol, y al consumo de droga casi el 40% ha consumido y consume. Eso también es importante para saber qué programas son los adecuados. Sobre el 13%, o sea, fíjese, de la cantidad, solo un 13% considera que es un problema tomar alcohol o la droga. Es lógico, son adolescentes. ¿Para qué estamos los adultos? Para quizás hacerles entender de buena manera, ¿sí?, o con reflexión, qué es lo que tienen que hacer. Y, bueno, reiterancia de hechos, fíjense que tenemos un espacio mucho menor de los que reiteran que de los que no reiteran, ¿sí? Entonces, entre las variables de riesgo que nosotros hemos evaluado, la falta de límites y respuestas adecuadas de los progenitores sería la posibilidad de que se revierta esta situación. Entonces, tenemos que, ahora les voy a mostrar programas, ¿sí?, estadísticas, digamos. Esto es, chicos que ingresaron al sistema de responsabilidad penal juvenil en medio cerrado, ¿cuántos terminaron en la penitenciaría? ¿Sí? Tenemos en el rojo que no terminaron y el azul que sí. Fíjense ustedes cómo va evolucionando del año 2001, 2002, el año 2005, 2007. Fíjense cómo va creciendo el índice de chicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay programas adecuados ni dentro ni cuando sale el chico del lugar de internación. La mayor contención tiene que ser ahí, no. La trabajadora social va al mes de que salió. ¿Qué? Mesa. O vuelve al mismo lugar con los mismos problemas, sin un programa adecuado, ¿sí? Aumenta el fracaso en el 2010, fíjense. De los que salieron,
De los internados, ¿cuántos llegaron? Este informe prácticamente yo creo que es inédito, porque no lo tienen a esto, de cuántos están internados y cuántos llegaron. A mí realmente creo que lo importante es eso, evaluar científicamente qué tenemos para ver qué programas aplicamos, o qué es lo que nos está fallando. Porque es muy fácil hablar, pero no traer números de nada. Los órganos que tienen que paliar esta situación, ¿quiénes son? La Secretaría Nacional, el Consejo, que como les digo, da dinero a las provincias, y los órganos de protección que tenga cada provincia. Entonces no desperdicien la oportunidad de que la Nación les dé dinero para programas, porque sé que la SENAC tiene, lo importante es tener programas adecuados y que sea probado que funcionan. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Organismos, asociaciones, ¿sí? Fundaciones, Poder Judicial, Poder Administrador, tenemos encuentros científicos como el de hoy, tenemos leyes. ¿Y qué más tenemos? Niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos. Entonces, para mí lo importante es tener estos encuentros, pero para que se hagan cosas prácticas, porque la crítica todos sabemos lo que pasa. Y las provincias tienen una realidad muy distinta a la de Buenos Aires, ¿sí? Desde la legislación, desde nosotros las personas, ¿sí? No despreciamos a nadie, pero somos diferentes, tenemos un compromiso porque estamos como más cerca de la gente. Quizá porque somos menos, quizá porque tenemos una idiosincrasia diferente, quizá porque vivimos al lado de la montaña y tenemos el viento sonda, no sé, pero no somos iguales. Entonces, tenemos que comprometernos y yo creo que podemos hacerlo. Por eso lo digo, porque realmente creo que se puede. Como les decía, nosotros en el tribunal hemos implementado programas. Hay un programa que se llama de pensamiento prosocial. Este programa, ¿sí? Que todos ustedes pueden acceder a él, les puedo mandar copia, nosotros lo aplicamos. Los jóvenes tienen pensamientos automáticos, poco reales e ineficaces, reflejan actitudes, creencias y valores que no son los nuestros muchas veces, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que procurar que logren resolver problemas, que tengan habilidades para moverse en la sociedad, técnicas de negociación, no pegar o acuchillar a alguien, sino saber cómo llegar a eso, control de emociones, pensamiento creativo, les falta. Hay chicos que me dicen, doctora, si yo no fumo marihuana no puedo pensar, si yo no fumo marihuana no me puedo reír. Yo no, tenés otra oportunidad, ¿sí? Pueden tener otra oportunidad. Y para eso están las personas que se especializan en hablar con los chicos. Cambiar los valores, ¿sí? Razonamiento crítico, revisar habilidades, y todo esto está en sesiones de este programa, ¿sí? Son 13 sesiones en principio, nosotros en Mendoza lo aplicamos y fueron 20, porque cada lugar tiene su idiosincrasia y su forma. Y entonces vemos que este programa, sí, nosotros, o sea, es un ejemplo nada más, nos sirve también para tratar a chicos que tienen abuso sexual o con programas de adicciones, porque el tema es cambiar esto, o sea, tratar de que los chicos puedan reflexionar de forma diferente. El doctor recién dijo, yo aprendí en los 10 años, ¿sí? ¿Por qué no le vamos a dar, que somos grandes y aprendemos, por qué no le vamos a dar a los chicos la posibilidad de aprender? O decir, tienen una solución, no están condenados al fracaso ni al delito. Eso creo que es el gran error, pensar que están condenados. Después de aplicar el programa, fíjense, el grupo experimental, porque en cada investigación, para aquel que no sabe, se aplica el programa en un grupo y en otro de similares características no. Cuando termina uno de dar las charlas, esas 13 charlas o 20 charlas, se evalúa. El grupo que no se le aplicó el programa tiene el 33% de reiteración de hechos delictivos y el grupo al que se le aplicó, 0. Y el total de reincidencia en general de los chicos de Mendoza era el 16. Yo les cuento ya para terminar solamente un ejemplo. Un chico de los que se aplicó el programa, cuando llegó, le pegó a uno de los chicos que estaba, digamos, junto con él cuando llegaron al Poder Judicial, tuvo un montón de problemas, muy contestatario. Cuando llegué a la audiencia preliminar, que también les quiero decir, en Mendoza, a los 2 meses o 3 ya se resuelve la situación de responsabilidad o no del chico, como mucho 2 o 3 meses, llegó a la audiencia y me dice, y el padre, no, mi hijo no fue, no papá, yo fui el que rompió el móvil porque me dio bronca, o sea, yo palpé que cómo había cambiado y cómo le enseñaba a su papá. Y ahí me di cuenta que el papá también tenía que tener una preparación y por eso creamos el otro programa para padres que también se los puedo facilitar. Entonces, ¿qué es lo importante? Yo creo que cada provincia debe evaluar la realidad, incentivar la creación de programas educativos, preventivos, formadores y también para padres. Y procurar la inclusión social con dignidad. La cultura del no trabajo es algo que nos está traspasando en la República Argentina. Entonces yo propongo esto de que también pensemos nosotros que estamos acá y a esta hora que todos son ustedes héroes para estar acá porque nos interesa el tema. La dignidad es el derecho humano inalienable, el básico y el principal. El que no tiene límites, el absoluto. ¿Cómo va a tener dignidad una persona que está todo el día sentada
y que le dan lo poco que tiene. ¿Qué ejemplo le da ese hijo que va a robar porque ese plan no le alcanza para vivir? Y que entonces aprende que el que tiene, yo porque no tengo. En vez de enseñarle a educarse y a trabajar, porque todos tenemos la oportunidad de salir de ser dignos. Que eso también es muy importante. Entonces, un cambio legislativo debe contener siempre una acción integrada, porque si no se acompaña con políticas sociales, programas educativos, formales y no formales, no va a funcionar. Y también revitalizar las familias, programas en área de salud, adicciones, problemas mentales. ¿Por qué? Porque si nosotros creamos una ley y no le damos esto, la vulneración, les puedo asegurar, va a ser mucho más grave para todos los niños que estén en situación de vulneración y de riesgo. Creo entonces que, para terminar, y los felicito a todos por escuchar hasta ahora, realmente les pido disculpas, que de esta realidad, ¿no es cierto?, tenemos que asumir una responsabilidad. Esta responsabilidad es personal de cada uno de ustedes y de todos. Tenemos que mirar a nuestro alrededor y ver todos estos chicos que están sin sus derechos protegidos, chicos abandonados, faltos de familia, ¿sí? Y entonces tenemos que brindarle a estos chicos lo que se merecen. Una familia que le dé amor y comprensión. Si no, por más biológica que sea, no es familia. También debemos procurar esto, que bueno, ya saben todos, contención afectiva, salud, ser escuchado, como bien han repetido. Solo si existe una gran voluntad y acción mancomunada de todos los operadores sociales y los poderes del Estado comprometiéndose con los niños, niñas y jóvenes, seriamente y con su interés superior, se va a contribuir a un cambio acorde a su interés prevalente. Yo creo que vamos a seguir luchando desde este lugar que tenemos de capacitación y que a nada conduce el castigo de los delitos si han de quedar subsistentes las causas que lo hacen nacer. Entonces, por eso yo les traía las causas, por eso les he traído esta reflexión, que no es una conferencia magistral, sino una conferencia de vida. Hace muchos años que estoy en esto y realmente no me resigno a que los chicos sigan siendo vulnerados. No me resigno a que los chicos sigan pidiendo en la calle, a que estén en su casa siendo victimizados. Incluso, como decíamos, no solamente los niños de clase, digamos, de menor recursos, sino todos. Muchos chicos que tienen sus padres separados son víctimas de este síndrome que se llama de la alienación parental, que es el padre que le pelea con el otro y lo paga el hijo. Pensemos en los niños, pensemos en los jóvenes, y también creo que tenemos que pensar que si cambiamos su realidad, también vamos a cambiar la nuestra. Muchas gracias.